para todas las personas que nos están escuchando por las redes. Ya nosotros hubo una introducción anteriormente para hablar entre nosotros, así que vamos a hablar hoy, como decía mi esposa, es un día muy especial. Realmente es demasiado especial este día de hoy, porque aquel que ha entendido, aquel que ha buscado una salvación, una vida nueva, o quiere enfrentar un nuevo lugar, una nueva forma de vivir, uno ha buscado nuevas oportunidades. Y aquel que ha buscado nuevas oportunidades, la única que ha encontrado es a través de Jesús. Nosotros, a través de nuestra vida con mi esposa, estuvimos buscando necesitadamente, y el único camino que encontramos es a través de Cristo. No existe otro a través de Jesús. Así que a Él le debemos lo que hoy somos, a Él le debemos la vida, a Él le debemos lo que realmente Dios nos puso a cargo de la vida de ustedes para con nosotros. Así que para nosotros es importante, que pudiésemos estar buscando de Dios. Chicos, por favor, Emiliano. Escuchen, el tema es el siguiente. Busquemos de Dios. Estén orando los intercesores, por favor, estén orando. Es normal que pasen un día de hoy estas cosas. Marcos, no te das problema. Es normal a veces que pasen cosas así. No, es el que me entró a robar mi casa. Bueno. Mirá, la puerta. Mira vos. ¿Qué día, no? Muerte y resurrección. Bueno, es demasiado especial este día. Cuando yo estábamos buscando para hablar algo especial, sin darles muchas palabras, Dios me traía una palabra de la Biblia para todos nosotros. ¿Cómo es nuestra vida sin Dios? Me lo trajo específicamente mostrando el versículo y remarcando qué es lo que nosotros vivimos fuera de Dios, ¿sí? Y yo dije, Señor, no es, digamos, bueno en este día de hoy por ahí enfocarse en esa dirección sobre ese tema. Y en realidad me volvió a enmarcar ese mismo tema. Muchos conocen una profecía de Ezequiel del capítulo 37, a la cual le llama el Valle de los Huesos Secos, ¿sí? Y donde se presenta en un valle, en un lugar grande, y donde hay una gran cantidad, innumerable cantidad de huesos secos, de guerras o de algún estado, y así representaba a su pueblo. Ahora se los voy a leer para decir las palabras específicamente. Y con respecto a eso, yo digo, Señor, no quería mostrar ni hablar de eso, no me quería llevar en un día tan especial en ese tema. Por favor, el micrófono más bajo, ponele. Y voy a empezar a leerles porque los quiero llevar justamente a donde tenemos que terminar, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Y en el libro de Ezequiel dice: la mano de Jehová, en el capítulo 37, versículo 1,
Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Dice, he aquí que eran, dice, muchísimo sobre la faz del campo. O sea, de haber sido batallas de un ejército innumerable y quedaron los restos. Dice, y por cierto, secos. Dice, y me dijo, hijo de hombre, le preguntó Dios a Ezequiel. Dice, ¿vivirán estos huesos? Dice, y dije, Señor Jehová, tú lo sabes, dice. Y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, bueno, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Dice, y así ha dicho Jehová, el Señor, a esos huesos, y he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, dice, y cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. O sea, le está hablando de que a través de Dios le pueden dar vida a lo que nosotros vemos que está muerto. Amén. ¿Sí? Y bueno, más adelante dice que, bueno, miré, dice, él profetizó, dice, hubo un temblor y los huesos, dice, y ahí dice, dice, los tendones subí los tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió encima de ellos, dice, y me dijo, profetiza el espíritu, dice, profetiza, dice, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová. Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé y me había mandado, lo que me había mandado, dice, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Entonces dice, y me dijo hombre, dice, todos estos huesos son la casa de Israel. Dice, he aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Hasta acá nomás, porque no se lo quiero hacer muy largo sobre este capítulo, sobre este libro. Y dice que los huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esta palabra nos hace entender que, como hablaba recién mi esposa, cuando nosotros no rendimos la voluntad a Dios o nosotros no encontramos el camino de Dios, tanto una persona fuera de Dios o una persona dentro de un lugar y no rendimos esa voluntad de Dios. Y Dios hablaba como valle de huesos secos y en definitiva es un ejemplo de que puede ser una vida de nosotros fuera de Dios, ¿sí? Fuera de hacer la voluntad de Dios, fuera de rendir nuestra voluntad para que crezca la voluntad de Dios. ¿Entienden? Por eso comenzaba con esta parte, y mi esposa también lo remarcaba, de la voluntad. O sea, de hacer la voluntad de Dios, de hacer la voluntad del que nosotros le hicimos pacto. Y acá también un poco habla Dios sobre su pueblo, que tampoco no se rendía ante la voluntad de Dios, sino que contendía contra Dios, ¿sí? Y dos por tres tenían inconvenientes y también tenía consecuencias por desobedecer la voz de Dios. Y así nos pasa a nosotros cuando en definitiva nosotros por ahí buscando el camino no le hacemos caso lo que Dios nos quiere, ¿sí? Entonces la parte que me mostraba hoy es el resultado de nosotros no tener a Dios porque hay personas nuevas y no hemos encontrado el camino de Dios y bueno, uno busca alternativas sin conocer a Dios, busca alternativas y esas alternativas no sirven, no tienen autoridad, no tienen poder, no sirven para nada, hasta que uno va buscando y descubre el camino de Dios. Ahora, cuando uno realmente descubre el camino de Dios, uno comienza a sentarse, ¿sí? Entonces es como que cuando le dice Dios a su profeta, profetiza y dice la palabra y se iba subiendo la carne sobre los huesos
y se iba viendo toda la piel. Y es como que es el crecimiento de uno y la maduración de uno en Cristo, ¿sí? Y vos vas creciendo y te van creciendo donde vos tenías los huesos secos en tu interior, estás comenzando a tener vida y comenzás a tener cosas a tu alrededor que te van cubriendo y que nosotros no la teníamos, estábamos despojados de toda esa autoridad. ¿Por qué? Porque simplemente no conocíamos de Dios. O simplemente por ahí lo evitábamos porque no queríamos responsabilidades. Y hoy en día realmente entendés que nosotros no podemos transitar, no podemos caminar si no tenemos a Dios junto con nosotros. Nos sentimos desnudos, nos sentimos incapaces, nos sentimos que nos falta algo realmente. Y como les decía recién, si hay algo que nosotros por ahí, lo poco que podemos tener, mucho que podemos tener, todo es gracias a Dios y como humanamente somos una persona común y corriente como los demás, ¿sí? Entonces, cuando Dios hablaba de la voluntad de su pueblo para rendirse, ¿sí? Habla una palabra que es clave, que es voluntad, ¿sí? Dice que es una fuerza para desarrollar una acción, ¿sí? Es una fuerza para desarrollar una acción. O sea que yo tengo toda una autoridad para poder elegir, ¿sí? Tengo toda la autoridad para poder elegir. Por eso yo puedo decidir, ¿sí? Por voluntad propia, de seguirlo a Jesús o no lo decido, ¿sí? Entonces, nosotros somos las personas a las cuales ponemos matices en nuestras vidas, ¿sí? Si decimos que lo vamos a seguir, vamos a cumplir con lo que realmente los requisitos nos piden, ¿sí? Dios nos pide voluntariamente que lo cumplamos para ver su obra, para ver sus milagros y para ver ese desarrollo. Pero si nosotros no cumplimos, ya estamos decidiendo no cumplir. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nosotros decidimos por nuestra propia voluntad y no voluntad de Dios. Si yo decido una cosa porque le pongo mi personalidad, le pongo mi sello, cuando tengo que decidir hacer una obra de bien o una orden y le pongo mi sello por mi propia voluntad, ya no es voluntad de Dios, sino es voluntad mía. ¿Entienden? Entonces, o cumplimos la voluntad de Dios o realmente no la cumplimos. Entonces, por ese amor y misericordia que Dios nos tiene, ¿sí? Nos ama, nos espera y sabe que en algún momento, cada uno tiene su momento, se va a declinar y realmente se va a entregar a los pies de Dios porque realmente entendió que uno trabajó y por una forma de pensar o de entender, siguió los pasos que la misma persona, nosotros a veces decidíamos que era lo mejor, porque queríamos a veces ayudar a Dios o hacerle las cosas más fáciles a Dios y poníamos lo nuestro y lo nuestro no tiene resultado, ¿sí? Por eso me mostraba esa palabra, o sea que en definitiva es el producto de una guerra y donde terminan muchos cadáveres. Y los cadáveres de nuestra vida son los fracasos, ¿sí? Los fracasos que cada uno acumula sobre sus lomos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le demos vida a través de caminar juntamente con Cristo, ¿sí? Entonces hablábamos de la voluntad, dice que es la fuerza para desarrollar una acción, ¿sí? Y vos fíjate esto, que es que tener la potestad para dirigir un accionar propio. Así es la definición. Es la potestad para dirigir el accionar propio. O sea, yo decido qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y a través de eso viene un resultado. ¿Entiendes? Entonces, si yo decido obedecerle a Dios, a través de eso voy a tener un resultado. Ahora, si yo tengo la parte en la cual digo que decido y le pongo para yo ayudarle a Dios, no voy a tener un resultado de Dios, sino que voy a tener un resultado de lo que he traído hasta el momento de recibir a Dios. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, ¿por qué le quiero hablar de la voluntad? Porque es la base a la cual
hoy por hoy nosotros todos nos encontramos. ¿Sí? ¿Por qué les quiero hablar de la voluntad? ¿Por qué quiero por ahí hacerles entender un poco más de la voluntad? Quizás por ahí no se habla, pero la voluntad, gracias a ella, es la que hoy nos encontramos con vida. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiese hecho la voluntad del Padre, hubiese sido un sacrificio común y corriente y no era la obra perfecta que culminó con la maldición de la humanidad. ¿Me entienden? Entonces, la voluntad es una palabra clave para cada uno de nosotros en la cual tenemos que aprender a manejarla, ¿sí? Porque también está relacionada con el libre albedrío. ¿Sí? Con el libre albedrío. Si yo elijo algo por voluntad propia, no es obligatorio, ¿sí? Y no es un impulso externo. O sea que si yo decido tomar este papel, es por voluntad propia. Nadie me puede decir si yo lo he tomado o no. Me puede influenciar más y me puede decir, tómelo que le va a hacer bien. Tómelo que lo va a poder leer. Pero siempre va a ser mi propia voluntad la que va a decidir a tomar este papel. ¿Me entienden? Cuando yo tengo que resolver situaciones, va a ser mi voluntad la que decida qué acción tomar. ¿Sí? Y está el consejo de lo que podemos recibir nosotros de la mejor manera posible, gente conocida, gente amiga que te pueda aconsejar para bien. Y también puedes recibir consejo del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Pero siempre y cuando nosotros vamos a tener la voluntad de hacerlo. Y va a ser propia. Y no va a ser influencia de nadie. ¿Me entienden? ¿Por qué les digo de esto? Porque las acciones van a depender de nosotros. Y del resultado de que nosotros tomemos por voluntad esos consejos que hemos recibido. ¿Me entiendes? ¿Sí? Bien. Te hago una pregunta. Todo el mundo que está acá, todos trabajan, ¿no? Bien. ¿Yo a mi trabajo voy por mi voluntad? Sí. A veces vamos por obligación. ¿Y? ¿Está bien? Vale las preguntas, vale las respuestas. Yo tengo que hacer evangelizar, ¿no? Yo tengo que hacer evangelizar. No. El que trabaja, ¿va por su voluntad? Si te gusta, sí. En realidad es sí. Porque se espera un resultado a través de eso. No es porque te gusta. Porque vos vas a trabajar por un resultado. Porque dice que la voluntad, uno crea una expectativa cuando voluntariamente va a hacer algo, por un resultado. Cuando vos esperás, y fíjate vos, que si vos querés un resultado de Dios, tenés una expectativa, tenés una esperanza, que se va a cumplir el consejo que te dieron, las palabras que te prometieron, pero en definitiva, vos tenés una esperanza y pones una expectativa. Con el trabajo también. ¿Por qué? Porque si vos te dijeran, cualquier persona te dice, no me venís a trabajar un mes, yo no tengo plata porque no te puedo pagar. ¿Y tu voluntad dónde está? Por más que te guste. ¿Entendés? Vamos por un resultado, porque le ponemos una expectativa. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate vos cuando Jesús vino y llegó la hora de hacer la voluntad del Padre. Yo te relaciono con lo que te hablé recién. ¿Qué pensaba él? ¿Cuál era la expectativa de él que generaba en hacer esa obra? ¿Qué lo impulsó a él a seguir adelante? Digamos, él sabía lo que venía y sabía lo que le esperaba. Pero ¿qué es lo que impulsaba a él a seguir hacia adelante? Obediencia. Tuvo miedo
porque él era ser humano también. Tuvo miedo, quería pasar esas cosas de largo, pero en definitiva, él llegó por obediencia a cumplir la voluntad del Padre, que era salvar en una sola obra a toda la humanidad, a toda la creación que ellos dos formaron. Pero en definitiva, se estaba perdiendo y necesitaban una obra así. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, vos fíjate que lo que hablamos recién, todo lo que se generó, todo lo que se enmarcó, ponelo y pasarlo a tu vida. Con la expectativa que yo puedo armar las cosas que pueden producirse a través de lo que yo puedo hacer. ¿Sí? Bien. Entonces hablamos recién, vos fíjate una cosa, que hablamos que si yo voy a, digamos, por voluntad propia, yo voy a trabajar porque espero un resultado, ¿sí? Porque sé que cada uno en la forma en la cual trabaja, si es por día, si es por semana, si es por mes, recibe un beneficio. ¿Es así? Entonces, yo estoy acatando las órdenes o acatando la situación en la cual se me produce en el trabajo y estoy obligado a obedecer, como dice, a mi patrón. ¿No es así? Pero vos decís, yo voy a trabajar porque yo tengo ese cobro, esa ganancia, ese sueldo. Te pregunto, sabiendo los resultados que vos tenés en Dios, ¿por qué no podemos cumplir con la voluntad de Dios? Y se nos hace difícil. Si la voluntad es la misma. ¿No es así? Le tenemos que poner el mismo esfuerzo. Pero sabemos todos a dónde te lleva el resultado que Dios te prometió. ¿Por qué nos cuesta tanto dar ese primer paso? Por temor. Por obedecer. Muchas veces son por temores o porque no estás seguro, o por falta de seguridad. Sí, pero ¿sabes en definitiva en que terminamos? En que nos cuesta creer que Dios tiene algo para mí. Amén. La desobediencia. Es la inseguridad. Y en definitiva lo enlazamos por nuestra falta de fe y de creer en lo que creímos. Es un proceso de crecimiento y maduración. Pero en esa parte es la cual nosotros tenemos que hacer la voluntad. ¿Sí? La voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, arranquemos por ahí. ¿Por qué? Porque no es nada malo que nosotros digamos, sí, pero me falta por ahí un poco de fe. No es nada malo. ¿Por qué? Porque Dios te va a demostrar que Él está al lado tuyo siempre. Y vos lo vas a terminar viendo con tus propios ojos como si estuvieras al lado de Él. Y como si lo vieras personalmente. ¿Pero por qué? Porque va siempre en crecimiento. Aquel que no tiene, digamos, esa certeza, esa convicción de que Dios hace las cosas a través de Cristo y está a tu lado y que te acompaña. Perfecto, ahí hay el primero que recién comienza, o personas que hace tiempo que están y no lo pueden entender o no vieron resultados, están un poco frustrados, pero siempre tenés la posibilidad porque tenés la esperanza, porque esa misma esperanza es Cristo. ¿Me entiendes? Entonces, a través de eso, nosotros tenemos que entender, como decía recién, que por temor, pero yo te digo algo más. Nosotros tenemos que arrancar un poquito más atrás, ¿sí? Un poquito más atrás. El ser sinceros con Dios, ¿sí? El ser arrepentidos de nuestras acciones, ¿sí? El ser sincero y arrepentido, podés arrancar de cero delante de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos realmente estás entregando lo que vos sos delante de lo que Él es. ¿Me entienden? Entonces, imagínate vos, o ponete a pensar, que cuando Moisés les dijo, y cuando vayan para allá,
¿De parte de quién le voy a decir? ¿De parte de quién me voy a presentar? Porque se presentaba ante un rey, era el poderoso de toda la región. Si bien a él lo conocían, pero ¿de parte de quién voy? Dice, de yo soy. O sea, él era todo, en todo y todo tiempo. Existió siempre. Y seguía existiendo y existirá. O sea, estaba diciendo que él iba por el mayor de todas las cosas. Que no se haga problema. Pero ese mismo yo soy está con nosotros. Y te acompaña. ¿Y tus temores dónde tienen que estar? No debe existir. No tienen que existir. Bien. Les decía que esa voluntad, la cual nosotros tenemos, está relacionada con el libre albedrío. ¿Sí? Y ese poder está ligado con la conciencia, con el sentimiento y con la acción. ¿Sí? Con la conciencia, el sentimiento y la acción. Entonces yo puedo pensar, yo puedo sentir a ver qué es lo que estoy, a ver si será bueno, será malo, y después acciono. ¿Sí? Entonces está muy relacionado a lo que nosotros podemos elegir o no elegir. Pero Dios te dice, te lo dejo a vos elegís. ¿Por qué? Porque desde el principio no teníamos nosotros ese tipo de decisiones, porque Dios le dijo a Adán, de eso no lo hagas. Y a Eva le dijo, de allí no vayas. Está prohibido, no puedes estar ahí. Pero cuando descubrieron, ¿sí? Cuando hicieron algo por desobediencia, ¿sí? Ya ahora nosotros tenemos el libre albedrío o elegir de voluntad propia las acciones. ¿Me entienden? Entonces, yo puedo elegir un consejo o por ahí yo puedo tomar un consejo. Pero en definitiva, como les decía recién, cuando yo comience a accionar, va a ser voluntad propia. ¿Me entienden? Entonces, Jesús vino a cumplir la tarea que le fue asignado. Y él tenía muchos principios que se fueron perdiendo a través del tiempo. ¿Sí? Principios que realmente pierden el valor al ser humano. ¿Sí? La fidelidad, la lealtad, ¿sí? El amor, el compañerismo, la sinceridad, la honestidad. Todos esos valores nosotros los fuimos perdiendo, o los fuimos aguando, o los fuimos destrozando dentro de nuestras vidas. ¿Sí? Porque le vamos cambiando a medida de nuestras justificaciones el verdadero valor de esa palabra. ¿Sí? Entonces, Jesús era fiel, punto. No es que era fiel a medias o era fiel a 3/4, él fue fiel 100%. Y obedeció la palabra. Obedeció la voluntad de su Padre. Él se ofreció para venir a la tierra, para hacer la voluntad de su Padre. ¿Entienden? Pero en un momento dijo, para mí es demasiado que soportar. Si se puede pasar, sería bueno. Pero en definitiva, lo que pasó es que cumplió con la promesa que le había hecho a su Padre. ¿Entienden? Entonces, les quiero leer una palabra relacionada con esto, que es Juan, en el capítulo 13, dice en el 13:1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Y cuando cenaban,
como el diablo ya le había puesto en el corazón a Judas Iscariote, el hijo de Simón, que le entregase, y sabiendo que Jesús el Padre, dice, le había dado todas las cosas en las manos, había salido de Dios y a Dios iba. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Dice, luego puso agua en un lebrillo, dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y al enjuagarlo, dice, con la toalla, dice, con la que estaba ceñido. Entonces, dice, vino Simón Pedro, dice Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú no me lavas los pies? Dice, respondió Jesús, le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrías parte conmigo. Se lo voy a hacer breve porque se está pasando el tiempo. ¿Qué quiere decir Jesús con esta parte? Después dice, más adelante, en el 13 dice, vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, dice, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Que en esta parte Jesús, siendo su Maestro, su Señor, estaba demostrando humildad en esa tarea. Después se encontró con las contestaciones de Pedro, pero en definitiva, ¿sabe lo que estaba haciendo? Estaba rompiendo con toda la clase y tipo de maldiciones que las personas, que sus discípulos estaban teniendo. ¿Sí? El orgullo, el almacenamiento, ¿sí? La soberbia, todos los problemas que humanamente todos nosotros tenemos en ese acto, ¿sí? En un simple acto de humildad, estaba rompiendo con toda clase y tipo de maldición que ellos traían. ¿Sí? ¿Qué te quiero transportar con todo eso? Cuando nosotros nos dejamos ayudar, estamos rompiendo con una gran parte de nuestra maldición que la traemos encima y no nos damos cuenta. ¿Sí? Pero por orgullo le decimos, no, vos no me vas a lavar los pies, no me dejo ayudar, o no me dejo aconsejar, o tu verdad no es la que yo creo, porque en tu interior sentís que tu verdad es la única verdad. ¿Sí? Entonces, cumplir la voluntad del Padre. Cumplir la voluntad del Padre. Ahora, vos imaginate, y sé sincero con vos mismo, si a vos te lo dijeran que el Maestro, nosotros sabemos que Jesús vino a hacer esa obra, sabemos lo que era, lo que fue y lo que es ahora. Pero imagínate que a simple vista hubieses pensado que el que vino de los cielos, el que vino santo y puro, le iba a lavar los pies a personas que eran rebeldes, eran cabezones. Humanamente nosotros hubiéramos dicho no. ¿Cómo un rey va a lavar a unas personas que son muy comunes? Pero eso es lo humano y eso es lo que te aleja de recibir las grandes bendiciones de Dios. ¿Entiendes? Arranquemos por la voluntad, ¿sí? Que arranquemos por la sumisión. Como decía mi esposa hoy, entregarse, ¿sí? Entregarse ¿para qué? Para que nosotros, dentro de nosotros, rompamos maldiciones que nos someten y nos esclavizan, ¿sí? Pero nosotros tenemos que cedernos ante la voluntad de Dios, no del hombre, de Dios, ¿sí? En lo que yo tengo que hacer. Si Dios no nos pide cosas extravagantes, cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿sí? Fuera de nuestro estado físico, son cosas sencillas que nos pide Dios. ¿Pero por qué? Porque en el más allá, en tu horizonte,
podés ver el día de mañana dónde está la respuesta que está preparada Dios al final de tu vida. Entonces, a través de lo que vos hagas, a través de lo que vos estés, digamos, trabajando con Dios, vas a ver que ese horizonte se acerca cada vez más. Pero lo ves cuando se cumple la voluntad, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Cristo vino a hacer una obra de su Padre y la vino a hacer por voluntad propia, ¿sí? Y está en la voluntad de nosotros el aceptarlo y decir, bueno, yo sigo con la posta, ¿sí? Como una carrera de postas. Cristo te pasa la posta, Cristo te pasa la garrocha, te pasa el elemento para que vos sigas en nombre de Él. Pero tenemos que lograr esa parte de nosotros mismos, negarnos para hacer lo que Cristo vino a hacer hasta el momento maravilloso y glorioso de la obra de la cruz. ¿Entienden? Amén. Y esta es la parte en que por ahí uno no se ve, uno no se cree que Dios puede estar preparándote para decir, bueno, vos seguís la carrera que Cristo dejó en ese momento. ¿Y por qué no? Porque cada uno tiene un oficio, cada uno tiene una tarea distinta que Dios le programó, ¿sí? Y todos vamos en nombre de Cristo. Todos vamos en nombre de Él y le seguimos, porque somos también sus discípulos, somos sus amigos. Entonces, cada persona que, como decías recién, no se cree, o porque el temor, o porque no se cree seguro, en realidad es porque no ha aprendido a hacer la voluntad del Padre, ¿sí? En cederse a uno mismo. Porque por más que vos tengas, o estés muy arriba, o estés muy abajo, Dios nos prepara para equilibrarnos, nos trabaja para equilibrarnos. ¿Por qué? Porque si vos sos inseguro, porque si vos sos demasiado seguro, dice que con Cristo somos todos las cosas hechas nuevas. ¿Sí? Entonces, Él nos hace nuevos, no te lo hace de la noche a la mañana, no hace de un día para otro, pero te puedo asegurar que a todos nosotros nos hace nuevo, siempre y cuando vos rindas tu voluntad hacia Dios. Esa voluntad que gracias a que Él se sometió, todos nosotros estamos libres. Todos estamos libres. ¿Sí? Ahora tenemos que descubrir cuál es la llave que abre la puerta hacia nuestra felicidad. ¿Sí? La llave de esa puerta es la obediencia. ¿Sí? Y esa obediencia te trae tu bendición. Bueno, pero aprendemos a trabajar para ser transformados. ¿Sí? Entonces, dice el apóstol Pablo, dice, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Perdón, está en Gálatas 2:20. Con Cristo, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, y dice, y lo que hago ahora, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la carne, en la fe, ¿sí? Y sé que el Hijo de Dios vino por mí. O sea, yo en lo terrenal, en lo humano, cuando vos te levantás reciencito de la mañana, sabés que estás vivo y que tenés todas las oportunidades, que tenés todo lo mejor, porque el Hijo de Dios vino a entregarse en esa cruz para que hoy tengas un día que te sea espectacular. Para que todas sus promesas, ¿sí?, se cumplan en tu vida. ¿Pero por qué? Porque vos estás seguro de lo que estás hablando. Estás seguro de lo que estás sintiendo. ¿Sí? Entonces, esa certeza te da. Pero dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Ahora, el apóstol Pablo te lleva más allá.
diciéndote que él estaba seguro, que no hablaba su boca, que no sentía su corazón, ¿sí? Que él no tenía, y yo pienso, no, seguramente esto es así, no, pero de esta manera va a salir mejor. Sabía que cuando hablaba Cristo. ¿Me entendés? Entonces, sabía que en su interior el Espíritu Santo le estaba hablando, y cuando él iba a pronunciar una palabra, el Espíritu Santo le enseñaba qué cosas decir, qué cosas hablar, ¿sí? Y en el momento se corregía. ¿Me entienden? Porque en lo humano podemos responder con nuestros sentimientos, ¿sí? Por ahí la necesidad de una persona hace de que a vos te impulse querer ayudarlo y ponés más de lo que nosotros deberíamos poner, ¿sí? Pero no hay mejor cosa el saber que el hermano también fue libre y enseñarle cómo ser libre. Amén. Cómo enseñarle a encontrar la llave que le conduzca a su felicidad. ¿Me entiendes? Esa es la tarea de nosotros. Arrancar por nosotros mismos, ¿sí? Porque todo comienza por casa, pero después hay muchas personas que necesitan encontrar de esa llave, ¿sí? Y si vos la encontraste y vos te trabajaste y vos, trabajaste en tu voluntad, trabajaste, hay cosas que nosotros tenemos que aprender, cambiar nuestro carácter, no es fácil, ¿sí? Mejorarlo, hasta transformarlo. No es fácil porque hay muchas cosas que nos tenemos que negar, pero es para nuestro bien. Es para que el día de mañana tengas una esperanza. ¿Me entienden? Entonces, cuando vos trabajas en eso y te da un fruto y te da un resultado que a vos te pone contento, te alegra y te da satisfacción porque ¿sabés qué? Ahí dice que estás seguro porque Cristo fue el que te ayudó. Entonces vos vas a querer ayudar a la otra persona porque se encontraba en la misma situación que vos. Y como vos lo padeciste ese cambio, como a vos te costó, vos querés ayudarlo para que no sufra lo mismo, ¿sí? Para que no padezca ese trabajo, ese cambio. ¿Me entienden? Y eso nos pasa a todos. Y el que diga que no, es porque todavía no ha rendido su voluntad hacia Dios. Porque no le ha conocido. Porque si vos estás con Dios, dice que permaneces en amor. ¿Me entienden? Y es innegable de que si vos estás con Él, no podés no dejar de ayudar a personas. ¿Sí? No podés dejar. Es imposible no ayudar a otro. Amén. ¿Entienden? Amén. Entonces decía el apóstol Pablo que Cristo vive en mí, dice. Y justo cuando estaba preparando la palabra, me vino una palabra que el apóstol Pablo lo dice y lo resume en un versículo, ¿sí? En el libro de Filipenses, porque dice, porque para mí, dice, el vivir es Cristo. Vive Cristo. Vive Cristo. ¿Y qué significa vivir Cristo? ¿No es Él? Habla el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? No se enoja, porque vos imaginate, era golpeado, era azotado, tuvo naufragio, fue golpeado, fue mordido por serpiente. Y él veía que vivir es Cristo. Padecía en las cárceles los sufrimientos horrorosos que pasaban en las cárceles. Y él cantaba alabanza a Dios cuando estaba encerrado con su compañero. Y habían sido golpeados. Y no eran golpeados por una varita, eran golpeados. Y ellos cantaban alabanza a Dios. Y vos decís, como el ser humano común, no, estos locos te lavan la cabeza. Mirá si no le habían lavado la cabeza a Pablo, ¿no? Ojalá pudieran lavarme la cabeza como a Pablo. Pudiese llegar uno de ese estado. ¿Sí? ¿Qué descubrió él? Que nos falta descubrir a nosotros. ¿Sí? Por eso él dice, vivir es Cristo. La vida es Cristo.
Te está diciendo que si vos cedés tu voluntad, te dejás ayudar, te dejás un consejo, una palabra. La Biblia te dice esto, caminá así, empezás a moldearte, empezás a trabajar, empezás a tener vida. Empezás a tener vida porque le estás permitiendo en tu corazón a Cristo abrir la puerta de vos mismo, de todo tu ser. Y Él empieza a embellecer tu hogar acá adentro. Te saca pensamientos, te saca cualquier otra clase de esos, digamos, de esa clase de pensamientos que te entorpecen, ¿sí? De esas palabras que te parecen un puñal en tu corazón, te las saca, te va aliviando las cargas, te estás dejando de escuchar o estás restando todas las mentiras que a veces te cuentan, lo estás sacando de lado, estás barriendo tu casa, o Cristo barre tu casa, ¿entiendes? Por eso te vuelve a dar vida, por eso es la vida, porque te vuelve a dar la vida, una vida que nunca conocimos. Quizás cuando sos pequeño, ahí podés decir que disfrutas de la vida, pero ya cuando uno tiene entendimiento, cree vivir las cosas, pero cuando empezás a pagar las consecuencias, te das cuenta de que todo lo que vivió no ha sido bueno. No es que toda nuestra vida fue mala, hemos tenido momentos lindos, pero no con el resultado que quisiéramos tener, no el destino que nos hubiese gustado estar, ¿entiendes? Por eso me quedan palabras todavía, pero me quedé con esa parte cuando dice, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque si Él se moría, iba a estar con Cristo, pero si vivía, estaba con Cristo, porque no era Él, si sabía que Cristo hablaba por Él. Pero justamente el que Él le convenía partir, porque Él iba a estar en espíritu con el que creyó acá en la tierra, con el que Él entregó la vida y que a pesar de lo que padeció, su corazón estaba juntamente con el de Cristo. Por eso les digo a todos que es un día muy especial hoy. Hoy es un día que podemos hablar muchas cosas que padeció Cristo, pero no hay mejor regalo para Él que nosotros aprendiésemos a caminar, porque Él nos dio el primer paso, nos dio el empujón para caminar, y que gracias a Él nosotros hoy podemos estar caminando, ¿sí? Temblequeando, no importa, pero sabemos que tenemos nuestro futuro por delante, ¿sí? Nuestro destino va a ser glorioso porque Él lo va a iluminar en cada momento y en cada lugar que estemos. Entonces, yo los invito a que escuchen de esa palabra, que la vuelvan a buscar, búsquenla en ustedes, la palabra de la voluntad, para entender la voluntad a la cual Cristo se entregó y también en lo que nosotros podemos entregarnos por voluntad, ¿sí? Para seguir esa misma carrera que Cristo siguió, ¿sí? Bueno, los quiero saludar a todos, a todas las personas que están en las redes. Les damos un abrazo, un beso y felices Pascuas de Resurrección, ¿sí?